Administra tu Hogar presenta Las Goteras de tu Hogar, producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Un espacio para compartir e interactuar, conectados con bienestar, calidad de vida, familia y hogar, en compañía de Jackie Urban. Hola, ¿qué tal, querida familia de oyentes y seguidores de Las Goteras de tu Hogar? Les habla Jacqueline de los Ríos de Urban. Tengan todos ustedes una cordial bienvenida a un nuevo episodio donde siempre en este micro magazine tan variado hablamos de todo lo que acontece en la vida de un hogar, buscando siempre la mejora, por supuesto. Así que nunca dejaremos de dar un consejo, una recomendación con el mayor cariño. Saludamos también a nuestros oyentes de Radio Claret Digital, quienes transmiten simultáneamente este estreno cada miércoles a las 10 de la mañana, hora de Panamá, con repetición los sábados a las 10 de la mañana, y lo pueden escuchar por Radio Claret Digital a través de su aplicación que puedes descargar en el celular o también a través de su web www.radioclaret.net. Recuerden que esta alianza la hacemos con el mayor cariño con una emisora digital, así que por internet está el acceso para todos ustedes. ¿Qué compartiremos en el día de hoy? En nuestra sección ¿Cómo ser mejor? El daño de no darnos cuenta de nuestras acciones. Y es que parece mentira, pero no podemos calibrar cuán inconscientes somos en cosas que pueden ser minúsculas, pero ahí vamos a estar hablando al respecto. En el tema principal del día, los efectos que causan comunicarnos inadecuadamente. ¿Qué cantidad de problemas a veces se forman en todos los ámbitos de la sociedad? A nivel de pareja, con nuestros hijos, en el trabajo, con los vecinos, en la comunidad. Y es que quizás debemos tener ciertas pautas para que podamos lograr ese entendimiento. En nuestros hallazgos para resolver nuestra vida en el hogar, los desechos que desembocan en el mar. ¿Cómo afectan? Y mire que lo estamos viendo en estas temporadas tan lluviosas. Y qué cantidad de cosas se sacan que quizás con un poquito de buena voluntad podríamos disminuirlas grandemente. Y no podía faltar nuestra capsulita Consintiendo Nuestra Salud. Allí estaremos hablando de algo que nos afecta a muchísimos en estos tiempos modernos. El sedentarismo tan dañino de estar sentados 1000 horas frente a la computadora en una mala postura, no nos levantamos, no hacemos ejercicio en nuestra oficina. Así que allí vamos a estar conversando en torno a ello. Pero sin más ni más, nos vamos entonces a nuestra sección ¿Cómo ser mejor? Y yo les decía que ciertamente causa daño cuando no nos damos cuenta de nuestras acciones. A lo mejor porque nosotros actuamos, como digo yo, en un modo robótico. A veces no nos detenemos por nuestro apuro o también pensamos que eso no afecta tanto, pero a la hora de la verdad, cuando empezamos a ver, nuestro país lo encontramos convulsionado, vemos que la sociedad está hiperreactiva y algo debemos hacer. Esto tiene que ser forzosamente un trabajo de todos, no de una sola persona, no de Jackie Urban porque les está hablando a todos ustedes. Algo tenemos que hacer. ¿Y por dónde comenzar? Para mí, la palabra tolerancia es una pieza fundamental. ¿Por qué? Porque la tolerancia lo que hace referencia es al respeto hacia las ideas que las personas quieran expresar, hacia las preferencias que cada quien pueda tener, hacia la forma de pensamiento o los comportamientos de los demás, independientemente de que contradigan o sean diferentes de los nuestros, porque tenemos que saber que somos humanos, pero en este sentido la tolerancia lo que tiene que verse es que nos permita reconocer que sí existen diferencias
inherentes a la naturaleza humana, porque somos diferentes ciertamente, venimos de culturas diferentes, venimos de crianzas diferentes en nuestro hogar y producto de esta misma diversidad, hasta incluso de nuestra misma formación espiritual en esta amalgama de religiones, en este ecumenismo de fe, yo creo que hay que saber que las actitudes de nosotros pueden estar pues teñidas de todos estos aspectos que pueden ser fundamentales que nosotros reconozcamos para darnos cuenta que hay algo que debemos trabajar dentro de nosotros para poder entender primero con la razón, comprender luego con el corazón y después ver qué vamos a hacer en torno a ello. Yo quise manejar la tolerancia porque me encantó haberme encontrado con un acróstico. Los acrósticos son cuando podemos escribir la palabra en vertical y de cada letra podemos sacar o una reflexión o una definición o un mensaje. Y si bien lo que quizás nos está haciendo falta a nosotros como seres humanos en la sociedad es tolerancia, hay que aprovechar esa T de tolerancia para colocarla en una palabra que es necesario, que es entender con la razón de que somos diferentes, que la idea de tu compañero de trabajo o la idea de tu vecina forman parte de la historia personal de ella. Entonces, hay que también desarrollar la O de la tolerancia en oír también todo lo que va sucediendo, en que nosotros tengamos una capacidad de apertura a lo que nos están explicando y lograr también usar la L de tolerancia para crear la palabra hablar. Quizás cuando nosotros desarrollamos una buena comunicación, eso nos va a permitir a nosotros que fluya más nuestras relaciones personales. Por eso es que hoy en el tema principal les voy a hablar de los problemas que hay en las comunicaciones cuando son inadecuadas. Por eso también la comunicación no se trata solamente de hablar, no se trata solamente de que nosotros podamos entender, se trata también escuchar, que es oír, pero prestando atención. Y en esa escucha yo siempre digo que activemos nuestras antenitas a las escuchas con 5 sentidos. Y también debe incluir de la palabra ya vamos por toler, esa R de el respeto, de poder saber que no todos van a pensar como pienso yo. Y eso no es sencillo porque nosotros partimos de nuestras creencias limitantes y damos por hecho que lo que recibimos en nuestro hogar o lo que hemos visto, esa es la verdad de todo el mundo. Y es nuestra verdad que puede ser o no puede ser, pero que debemos también tener apertura y escuchar a los demás. Por eso es que seguimos en el acróstico de tolerar y la A de admitir que podemos en algún momento equivocarnos, admitir que puedan las personas tener otros puntos de vista y aprender a convivir, por eso la N de toleran, de ahí construyamos el convivir, porque estamos en comunidad, no podemos pensar solamente y querer las cosas a nuestro estilo porque nos vamos entonces a aislar. Y entonces es necesario que comprendamos abriendo nuestro corazón, sabiendo aceptar que como seres humanos somos de culturas y de formación, de educación, de estratos sociales, de razas diferentes. Y ese comprender es necesario porque eso nos va a permitir en la tolerancia, el sí va a ser permitir. Y cuando decimos permitir no quiere decir que es que estamos permitiendo que hagan lo que quieran con uno. No, el permitir, el abrir puertas también a acoger a nuestros hermanos, a poder saber que ellos también son como nosotros. Y en eso nos lleva a la tolerancia, a la última letra, aceptar. A veces aceptar pareciera que es
que yo agacho la cabeza y que me pongan un pie encima. No, la aceptación tiene que venir a conciencia de saber que yo estoy dispuesta también a ese cambio y que si toca negociar, pues negociaremos y fijaremos condiciones, pero en esencia la aceptación va a venir como una sutil aprobación, como diciendo, te comprendo, te he escuchado, respeto tu punto de vista, me quiero comunicar contigo, establecer ese vínculo y eso nos va a permitir a nosotros llevar una vida en tolerancia. Así que ya tenemos allí unas herramientas, pero vámonos entonces ahora sí al tema principal del día, los efectos de comunicarnos inadecuadamente. Miren, ¿cuántos de nosotros no hemos tenido problemas por un comentario que hemos hecho hasta en forma inconsciente, no nos hemos dado cuenta, o quizás hemos hecho un gesto que nos ha salido muy de adentro y nos ha traído qué problema? ¿O cuántos de ustedes no les ha pasado que hasta han sido estigmatizados o condenados porque hicieron a lo mejor un silencio inapropiado? A lo mejor era el momento de fijar una postura y se quedaron callados y eso causó malestar o dolor en alguien. Entonces, miren, la comunicación es algo tan, pero tan importante. Incluso cuando no le prestamos atención, la comunicación sigue siendo importante. ¿Dónde está el desafío? El desafío está en cómo tú, desde tu esencia, de cómo tú expreses con tus gestos, ver si puedes lograr formar parte de una transformación positiva en el ambiente donde tú te desempeñes o no. Si tú tienes la capacidad de expresarte para sumar y no restar, podemos hablar que podamos lograr ser elementos de influencia para transformar hasta nuestra sociedad. Pero miren, el lenguaje, la comunicación tiene tal fuerza, pero tan grande, que es una capacidad creadora, no solamente de hacer el discurso o de redactar un mensajito, no, de crear realidades, de crear relaciones interpersonales fructíferas, de crear proyectos. Entonces, tenemos que ser responsables también de la forma como nosotros nos comuniquemos, porque con nuestro verbo, con nuestras acciones, así como podemos crear cosas buenas, también podemos destruir. Nosotros tenemos diversos tipos de comunicación. Podemos ser una comunicación pasiva, la que usemos en un momento determinado, pero puede dar pie a que otros se aprovechen de nosotros y nos pisen, conforme podemos tener una comunicación muy agresiva, y eso lo que va a hacer es destruir, dividir, crear reacciones, y nosotros tenemos que saber a dónde nos queremos poner, si elevamos el nivel de vida con nuestra comunicación o hundimos la relación y se acaba. Podemos perfectamente engrandecer algo, así como con nuestra forma de hablarlo, disminuirlo, minimizarlo. Entonces, hay que saber que tenemos en nuestras manos un poder personal para transformar vidas a través de la comunicación, que eso no lo podemos dejar pasar por alto, porque nosotros no sabemos realmente hasta dónde va el alcance de lo que nosotros pensemos que estamos diciendo en una forma muy simple y no sabemos cómo le está llegando a otra persona. ¿Y saben a dónde toca eso? A nosotros cuando nos toca ser comunicadores de una noticia, de un mensaje, cuando nos toca estar frente a una cámara, frente a un micrófono, en la radio, en una conferencia, en un seminario, en nuestra comunidad, en nuestros oficios religiosos, nuestra iglesia. Podemos ser en este momento entes difusores de un estilo de liderazgo y lo podemos ver en las redes sociales. Ahora lo que se conoce modernamente como los influencers.
pero realmente nosotros podemos arrastrar masas. El principal influencer de su época era Jesucristo. Entonces es imposible no causar o propiciar o provocar un impacto o reacción a nuestro alrededor con cada acto que llevemos a cabo. ¿De qué manera? De las formas como podemos comunicarnos. Con una palabra, a veces con un silencio que puede ser condenatorio o aprobatorio, con algún gesto, con un mensaje o una frase escrita, con una determinada acción. No tenemos por qué decir nada, pero si cruzamos la calle un abuelito, aunque sea en el silencio, ya es una forma de comunicarle, lo respetamos, lo acompañamos y queremos darle amor. Y les aseguro que ese abuelito en su inseguridad va a estar supremamente agradecido. Con un movimiento que hagamos, porque hasta con un gesto, con un movimiento como hacen los chiquillos malcriados que levantan los hombros así como poco me importa, ya estamos mostrando un rechazo. Entonces, cada uno de estos elementos es un acto comunicativo y con cada uno de ellos generamos también una respuesta o un impacto que puede ser consciente, sí, por supuesto, pero también puede ser inconsciente en los demás. Entonces, hay que tratar, si queremos influir, lo que tenemos que buscar es que lo hagamos consciente. De ahí la enorme responsabilidad que supone comunicar. Porque cada vez que comunicamos y no podemos dejar de hacerlo, estamos nosotros influyendo en nuestro entorno. Estamos marcando pautas y es importante ahorita que nosotros estamos en el mes de noviembre, que en algunos países se celebra el Día del Periodista. Esta celebración se hizo en honor al jefe de redacción de un diario importante. En el caso de Panamá, el de La Estrella de Panamá, él fue decano de la prensa nacional y él fallece un 13 de noviembre de 1918 cuando escribía un editorial en defensa de los símbolos patrios y el idioma español, para que ustedes vean. Entonces, la labor que tiene un periodista, la labor que tiene un comunicador, la labor que tiene un orientador, un líder, un sacerdote, es de consideración. Por eso es que tenemos que saber cómo nos estamos comunicando y qué efectos trae el comunicarnos inadecuadamente. Pero para ello tenemos que dar algunos consejitos y primero nos vamos a nuestra primera pausa musical y en breve regresamos en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Hoy en el tema principal, los efectos de comunicarnos inadecuadamente. Estamos de regreso en Las Goteras de tu Hogar. Y como les estaba diciendo yo en el tema que estamos abordando, los efectos de comunicarnos inadecuadamente, miren qué cantidad de problemas se dan a nivel de calle, a nivel de trabajo, en nuestra misma casa, con nuestras parejas, y que sin darnos cuenta lo hacemos, pero qué mal cae cuando lo hacemos inapropiadamente o en un tono hostil, o cuando somos muy agresivos, o cuando hacemos ademanes o gestos que caen mal. Entonces nosotros tenemos que saber que al momento que nos comunicamos vamos a provocar un impacto que puede ser favorable o puede ser una reacción bastante a disgusto que hiere,
que resiente, y nosotros tenemos que saber que no solamente es con lo que digamos, sino también con nuestras acciones y nuestros gestos. Por eso que es importante entonces revisar algunas recomendacioncitas que yo les quiero dar de que tomen en cuenta como el primer punto. Cuando vayas a hablarle a alguien, recuerda mirar a la persona. Si hay algo que es un gesto de mala educación, es cuando tú estés en una reunión social, en una sobremesa, estás almorzando y si vas a hablar algo, mires para la mesa, mires para los pies. Yo sé que hay muchas personas tímidas que las pueden hacer, pero es un síntoma de mala educación, porque tú integras un diálogo cuando tú compartes también mirando a los ojos a la persona. Otro segundo aspecto es que trates de hacer comunicación abierta. ¿Qué quiere decir eso? Que uno haga preguntas abiertas para que la otra persona sienta que hay un interés de saber por ti, de cómo está tu familia, de qué tal te fue en el viaje de vacaciones, de cómo están tus mascotas, cuéntame qué has hecho últimamente, teníamos varios días que no nos veíamos, que sean preguntas abiertas para que dé pie que la otra persona pueda también responder de una forma cordial y se dé la magia del diálogo. Pero ¿qué suele haber muchas veces? Vemos las escenas donde ¿cómo estás? Y la otra persona, bien. ¿Y por tu casa? Bien. ¿Desayunaste? Sí. Y se convierten en interrogatorios cerrados. Eso es lo que nosotros no debemos permitir. Una tercera recomendación que quiero darles es no interrumpas cuando la otra persona esté hablando. Y quizás es un arte en la comunicación que nosotros tengamos esa habilidad para reconocer cuál es el momento oportuno para intervenir. No tratar de ahogar la voz de la otra persona, porque no cae bien y se empieza a fracturar la posibilidad de tener una comunicación amena y fluida. Un cuarto punto que quiero que sepan es, cuando uno está dialogando con una persona, yo siempre lo comparo es como el vaivén de un mar que está tranquilo. Sube una pequeña ola, baja, vuelve a subir. Es como cuando tú vas navegando con un botecito y sientes que sutilmente se mueve, pero fluye. Entonces, cuando de repente uno está hablando de A y abruptamente te llega una persona y te cambia el tema completamente y te habla de Z, eso aparte de causar malestar, es algo también que te saca de contexto, te desconcentra. Porque si estábamos hablando del viaje que íbamos a ir a la playa y alguien te habla así porque compré un vestido en tanto, tú te quedas, ¿y qué tiene que ver el vestido con la playa de lo que estamos hablando? Entonces quizás esa congruencia, esa coherencia o ese timing o ese momento oportuno es importante que lo tengamos en cuenta al momento de comunicarnos. Otro de los aspectos es la empatía que puedas tener por la persona que está hablando. Porque a lo mejor puede estar expresando algo desde el punto de vista de ella, pero no quiere decir que eso sea malo. Ese es su punto de vista. Entonces nosotros cuando algo no nos cuadra, enseguida como que queremos ahogar, ya queremos discutir, queremos molestar y quizás lo que nos está haciendo falta es un poquitito de comprensión. Por eso que es importante que nosotros tomemos estos tipsitos en cuenta para evitar que no tengamos esas diferencias que de repente hasta pueden causar inamistades. Pero vámonos en este momento a hacer un pequeño break porque vamos a compartir los hallazgos de Jackie, donde tendremos algo bien interesante para ustedes. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Hoy les quise hablar de los desechos que desembocan en el mar. Ay, Dios mío, cuánto sufren también hasta nuestros animalitos acuáticos.
Pero mire que hemos visto que luego de fuertes lluvias, y más en estas temporadas que muchos hemos estado con grandes cantidades de lluvia, los desechos hacen de la suya, obstruyendo y causando desbordamientos. Pero ¿saben qué es lo más preocupante? Cuando desembocan en el mar. Por eso que yo dije, hoy yo quiero hacer un alto y compartir con ustedes. Los desechos marinos, o lo que se llaman detritos plásticos, son desperdicios de actividades humanas, de lo que nosotros mismos utilizamos y desechamos, que en forma alocada, deliberadamente o de pronto accidentalmente flotan en el mar, flotan en los ríos, en una laguna, en un lago. Y las personas han arrojado al mar estos materiales durante cientos de años, para que no vayan a creer que es el último año que nosotros estamos medio desasiados y estamos arrebatados. No. Con el incremento del uso de plástico, entonces la influencia humana se ha transformado en el problema. Porque si más consumimos plástico, más desordenadamente e inconscientemente los botamos y ahí va como el desperdicio que caen al mar. Y muchos de esos tipos de plástico no son biodegradables. Ojo con eso. El plástico arrastrado por el agua es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque supone una seria amenaza para los pececitos, para aves marinas, para los reptiles, mamíferos, que son marinos, por supuesto, y también para los barcos, para las viviendas costeras. O sea, es anti todo, definitivamente. Y contribuyen a este problema los vertidos al mar. Eso es lo peor, porque no estamos hablando solamente el desecho que tiraste la botellita plástica, también estamos hablando de derrames que pueden haber, de químicos, de petróleo, además de todos los basureros que vienen tirados, que los arrastran corrientes de viento, mil cosas que pueden suceder. Muchos animales que viven en el mar, lo triste, ¿saben qué es? Que consumen esos desechos que están flotando, pero lo hacen involuntariamente, por un error, pues que de repente se les mueve, creen que es algo que es su presa para comer y cuando lo consumen, entonces ahí es donde causa el problema. Por ejemplo, los detritos plásticos, cuando son voluminosos o están muy enredados, son difíciles de digerir y entonces se le quedan en el tracto digestivo de los animales. ¿Bloquea el paso de comida? Por supuesto que se muere. Y lo que queremos nosotros es cuidar nuestra fauna animal marina por encima de todo. Porque un pececito que esté atragantado con algo de eso, más de uno los han abierto y han encontrado desechos plásticos adentro. Entonces ellos mueren bien porque pescan una infección o se mueren de hambre porque no pueden tragar. Así que esto nos tiene que llevar, mis queridas amigas y amigos, a ser conscientes y cuidar nuestro medio ambiente. Ya de por sí miren cómo está el cambio climático, miren la mano del hombre, todo lo que está haciendo, miren toda la cantidad de situaciones que en el aire van de químicos y de todas cosas. Creo que tenemos que rezar muchísimo para poder contar con vida y poder seguir viviendo generaciones de generaciones, porque si no cuidamos ahora va a ser el arrepentimiento para después. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y continuamos entonces con nuestras recomendaciones de los efectos de comunicarnos inadecuadamente. Y les estaba diciendo que uno tiene que tener esa empatía por la persona que habla, también comprender, es su estilo, tener un poquito de apertura, sobre todo cuando son abuelitos y de repente repiten el cuento y algo, hay mucha gente que se vuelve reactiva, hostil, y hay que comprender, las cosas hay que llevarlas en el contexto. Otra de las cosas que es importante como sexto punto es no controles la conversación. Mire, esto es duro y hay que proponernos, revisarnos en nuestro interior, porque nosotros tenemos que permitir que haya el feedback. El feedback es la retroalimentación en que yo te estoy enviando un mensaje, tú lo estás recibiendo y luego tú vas a responder, que es lo que a mí me va a dar a entender, tú captaste mi mensaje, yo estaba esperando de ti una respuesta, pero si tú monopolizas esa conversación y no permites esa retroalimentación, pues no vamos a tener diversidad de opiniones, lo que vamos a tener es un monólogo. Entonces la gente se fastidia y dice, yo me voy.
porque si está hablando como un loro, la dejo hablando sola. Entonces, hay que tratar de que fluya la comunicación entre dos o más personas sin taparse la voz, sin ahogarse unos con otros, porque también eso es un síntoma de mala educación. Otro de los consejos, aprendan a responder de manera verbal y también de manera no verbal. Verbal es cuando tú hablas y tú puedes dar una respuesta. Hay momentos que puedes ser muy expresivo con tus ojos, muy expresivo con tus gestos, y ya no solo es lo que tú transmites con el gesto, sino lo que tú despides, que la otra persona capta de ti, que es incómodo. Hay veces que son estas personas que uno dice, ay, no me provoca estar aquí porque son tan desagradables. Entonces hay que tener siempre una habilidad, si vas a hacer un gesto, de que no caiga mal, porque podemos hablar gestualmente, pero hay que tener cuidado de no ser irrespetuosos. El octavo punto diríamos acostumbrarnos a algo. Quizás yo digo que esto es bueno, a lo mejor vamos a duras penas con 3,5 en la escala del 1 al 5. ¿Por qué? Porque es necesario para que haya una comunicación adecuada que no cometamos este error que hace la comunicación inadecuada. ¿Y cuál es? Cuando nosotros juzgamos a la persona que está hablando, la criticamos, la señalamos, emitimos un juicio, cuando en verdad nosotros lo que debemos juzgar es el contenido. Ojo, no es a la persona que nos está hablando. Y sin embargo nosotros vamos, pero con toda la furia, hacia el interlocutor. Eso es comunicarnos inadecuadamente. Y por último, antes de irnos a la pausa musical, tenemos que aprender de una forma apropiada a comunicar nuestras emociones y nuestras opiniones. Porque muchas veces somos soeces, irrespetuosos, somos arrebatados, somos agresivos y reactivos, somos hostiles, y no todo el mundo está dispuesto a tener que aguantar lo que tú estás queriendo decir. Entonces, si nosotros queremos que nos respeten, nosotros tenemos que comenzar por respetar. Si nosotros queremos tener una comunicación adecuada y no que nos lleve a nosotros entonces a que se nos presenten conflictos, que ahí entonces es otra materia por resolver. Pero vámonos, mientras tanto, a hacer una segunda pausa musical y en breve estamos de regreso aquí en Las Goteras de tu Hogar con Jackie Urban. Y aquí seguimos en este tercer y último segmento compartiendo los efectos de comunicarnos inadecuadamente. Miren, yo les digo en esta parte ya como quien dice conclusiva. Son muchas las cosas que nosotros podríamos hacer. Y yo podría centrarla en 3 reflexiones para que más o menos trabajemos hoy ordenadamente el contenido del que estamos hablando. Tenemos que darnos la oportunidad de aprender a conectar con nuestras propias sensaciones. A veces somos demasiado volátiles. A veces estamos como fósforos encendidos, mecha corta. Y nosotros tenemos que aprender a aceptar que nuestras sensaciones
forman parte de nuestra vida, de nuestro ser, y nos va a tocar a nosotros asimilar, procesar, digerir, para poder tolerar que es una realidad. Tenemos que aprender a vivir con nosotros mismos y aprender a vivir con las sensaciones que nos produzcan malestar, alegría, tristeza, rabia, impresión, caos, estrés. Hay que saber que nosotros somos seres cambiantes, no somos estáticos. Entonces nosotros tenemos que, al haber comprendido que tenemos sensaciones y que somos humanos, no somos perfectos porque la perfección es Dios, entonces nos toca es descubrir cuáles son los mensajes que yo estoy recibiendo y ser consciente de cuáles han sido los valores que a mí me transmitieron en el hogar para yo poder sopesar al momento que yo me esté comunicando y poder saber cuáles han sido las creencias que a lo largo de mi vida yo he ido desarrollando y cómo todos estos elementos van a influir en la forma en que yo voy a establecer una interacción con el entorno, con las personas que yo me estoy relacionando. Pero si yo no soy consciente de esta realidad, yo voy a disparar como si fuera un misil y a la final esto va a traer más problemas que beneficios. Entonces quizás el ejercicio que tenemos que hacer hoy es primero revisarnos, tomarnos un momento de silencio y ver cuáles son las sensaciones que yo percibo en el momento que alguien me hable. Porque muchas veces estamos con el puño cerrado porque estamos muy estresados, porque nos anticipamos a qué puede ser lo que nos van a decir para poder condenar. Y a la final, eso lo que debe desencadenar es en un conflicto casi que con lacito envuelto. Y hay que tener cuidado con eso. Y no sabemos cómo está la otra persona con la que nos estamos comunicando, con sus respectivas sensaciones y cómo va a ser la devolución de la pelota para este lado del campo. Entonces, ahí debemos estar bien pendientes con eso. Yo podría hacer una segunda reflexión y miren que a mí me toca dictar seminarios de comunicación para nuestro cada día, porque en un trabajo son muchísimas las personas que tienen que compartir 8 horas y hasta más, teniendo distintos valores, distintas formaciones, distintos enfoques, percepciones, y sin embargo se tiene que tratar de que haya un buen clima laboral. Y es todo un arte lograr eso, pero ¿por dónde tiene que comenzar? Por mí, por primera persona, en que yo tenga la capacidad de autodescubrirme, cómo estoy yo accionando y saber que hay montones de emociones que pueden interferir al momento que yo me comunico. A lo mejor me encuentro con mucha diplomacia, muy delicado, otras veces estoy malhumorado, me siento decaído, estoy triste, desesperanzado, estoy sumamente efusivo, estoy sentimental y melancólico, estoy muy agradecido. Podría mencionarles 1000 cosas más. Entonces, habría que ver nuestra actitud si realmente nosotros estamos con deseos de hacer ese intercambio comunicativo con la otra persona o no. Y querer saber si nosotros estamos abiertos en nuestra actitud a querer conectar con el resto de las personas que nos rodean para que nos puedan ayudar al momento que nos toque interactuar con una persona que probablemente no conocemos. Y allí lo bonito de la comunicación es que intervienen las relaciones interpersonales. Ahí es donde interviene la cordialidad, donde presentas tú, mira Jackie, te presento a Pedro. Pedro, este es Jackie de Las Goteras de tu Hogar. Un placer, ¿cómo está? Ay, me parece que su cara es conocida. Ay, sí, fuimos vecinos en esto. ¿Y su familia cómo está? Tú empiezas poco a poco a hacer entrón y tratar pues de ir manejando todo. Entonces a lo mejor para tú lograr una comunicación
adecuada, que sea afectiva, que sea efectiva, a lo mejor te toca ser un poco de embajador de la paz, embajador de la diplomacia, y cuando tú vas a una reunión en el trabajo o te toca compartir en familia, llega alguien nuevo, hacer sentir bien a la persona con una comunicación cordial. Eso es básico, porque si no, va a ser una comunicación inadecuada, y eso es lo que nosotros queremos evitar. Pero llegó el momento de nuestra sesión consintiéndonos. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Hoy, en este momento esperado para prestar atención de que tenemos que hacer cambios que no afecten nuestra salud, quise hablarles del sedentarismo moderno dañino. Ay, Jackie, ¿qué me vas a decir? Bueno, empecemos por ver. Ponte tu manito en el corazón. Y si estás con tu audifonito puesto y estás en tu oficina, escucha la pregunta que te voy a hacer. ¿Cuántas horas al día te quedas sentado o sentada en tu oficina frente a la computadora o frente a tu celular, pero sentado, y capaz que ni miras el reloj? ¿Ustedes creen que eso es saludable? No, tiene 1000 cosas que pueden suceder. Para que ustedes se den cuenta de estas cosas, que hay gente que hace estudios y todo. Las mujeres que estuvieron sentadas por más de 7 horas al día tienen un riesgo del 47% mayor de depresión que las mujeres que están sentadas por menos de 3 horas. Y entonces ustedes me dirán, ¿pero cómo hago, Jackie? Es que yo trabajo. Pero es que existe la gimnasia de oficina. Levántate, combina, porque a lo mejor haces un informe, te levantas, sacas una copia, pones un poquito más lejos el vaso de agua para que te obligue a pararte, te detienes, haces un estiramiento, giras la cintura para un lado, mueves la cabeza para arriba, para abajo. O sea, es importante porque no solamente es la postura física que va a ir lastimando tu musculatura, te vuelve flácido, la columna te afecta, se te cansan las cervicales, tienes contracturas musculares, te duelen los codos, una mala posición para manejar el ratoncito que es el mouse en la computadora. ¿Cuántas veces estamos escurridos en las sillas trabajando en la computadora? No tenemos una silla ergonómica que cuide lo que es nuestra espalda. Todas esas cosas hay que tomar en cuenta. Entonces, mucho tiempo sentado va a afectar nuestra salud mental. Y estudios dicen que sí está comprobado ese daño. Entonces, algo que nos tiene que llevar a nosotros y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Miren, los niños que viven sentados frente al televisor, el videojuego, la computadora, han descubierto que hay mayores incidencias de problemas en su autoestima. Tienen una baja autoestima, desarrollan más ansiedad, se sienten más vacíos, menos felicidad. Y uno dice, ¿por qué? Es que, ¿saben lo triste que es? Que estamos viendo generaciones de niños que son totalmente sedentarios. ¿Y por qué? Bueno, porque la tecnología les ha llevado a eso. Nosotros jugábamos con pelota, usábamos un scooter, nos montábamos en bicicleta, salíamos en los recreos, nos mecíamos, nos tirábamos por el zurra-zurra, jugábamos con las manos, nos perseguíamos unos con otros, llevábamos una vida muchísimo más activa y hoy por hoy estamos más sedentarios frente a un celular que nos absorbe. Entonces, algo tenemos que hacer. ¿Qué recomiendo yo? Cada hora levántate, da una pequeña caminata. Casi que ponte en el celular el recordatorio y te paras y te mueves. Segundo, cada 15 minutos revisa cómo es tu postura en la silla, porque es importantísimo en la forma como te sientes y que pueda la silla agarrarte bien. Incluso hay unas especies de cojincitos que son como, yo no sabría cómo describirles porque no estoy en pantalla para poder hacerlo,
pero tiene una forma como si fuera de una empanadita que se pone hacia encima de los riñones y es como de una mallita, como si fuera un resorte que rebota. Y eso es para hacer que uno esté derechito las vértebras lumbares y uno se mantenga en una postura recta y no escurrida. Entonces esas cosas son importantes, ese tipo de cojincitos que son como transparentes de malla para podérselos poner en la espalda baja y eso va a ayudar también. Luego hay una recomendación, sé que en algunas empresas lo han puesto, que es intercalar la computadora y más cuando tienes computadoras portátil, que puedas estar trabajando en tu computadora un rato de pie y un rato sentado. Eso te ayuda como cuando tú vas a un café, una cafetería y encuentras las mesas altas para tú comer rapidito un desayuno de pie. Bueno, tú pones de pie tu laptop y sigues trabajando un rato, después te la puedes llevar a la silla, pero logras estar un rato de pie para que haya buena circulación de la sangre en tus extremidades y puedes también sentarte. Pero no vayas a olvidarte de practicar ejercicios de estiramiento, el stretching que necesitas tú para que eso te ayude a pararte, cambiarte de posición y seguir adelante. Si bien es el tipo de profesión que nos está tocando trabajar, no es menos importante que podamos cuidarnos en nuestra salud. Consintiendo nuestra salud, el momento esperado para cuidarnos y disfrutar nuestra vida en familia. Bueno, y continuamos entonces ya cerrando este tema del que hemos estado hablando hoy acerca de efectos de comunicarnos inadecuadamente. Y yo les diría, si bien les he dicho, ojo con las sensaciones, segundo, traten de fomentar ustedes una buena comunicación amena y cordial con educación para que se dé el fenómeno de una buena relación interpersonal. La palabrita que yo nunca dejo de pronunciar y que ustedes la saben es, logremos asertividad. La asertividad, acuérdense que es la capacidad que tenemos de expresar lo que sentimos en un clima de respeto en el momento oportuno. Esa es la clave maravillosa para que haya una comunicación adecuada. Pero necesitamos reforzar nuestra autoestima para atrevernos a hacer las cosas, porque la asertividad y la autoestima van totalmente de la mano y no puede darse una sin la otra. Entonces, si nosotros no reforzamos nuestra autoestima, va a ser difícil que nos atrevamos a decir las cosas. Y nosotros tenemos que también hacernos sentir y darnos a respetar. Eso es importantísimo. Pero bien, llega el momento, como cada estreno de episodio, de tener que ir despidiéndonos por el día de hoy. Un simple hasta luego. Invitándoles a que puedan seguirnos en Administra tu Hogar para cualquier información en torno a nuestra vida en el hogar. Siempre yo con ustedes pendiente en los estrenos en YouTube, pendiente en Radio Claret de cualquier comentario, cualquier sugerencia de contenido. Darle las gracias por sus palabras tan lindas, de cariño, que se hacen sentir. Y recuerden sintonizarnos en los estrenos los miércoles a las 10 de la mañana hora de Panamá y en diferido los sábados. Quienes no pudieron sintonizar Radio Claret el miércoles lo pueden oír con calma ya en su casa si no están trabajando a las 10 de la mañana. ¿Por dónde? Por radioclaret.net. La web, recuerden que es una radio moderna digital, católica, y por su aplicación Radio Claret Digital, evangelizando el mundo por internet. Y nosotros unidos a ellos en esta alianza, porque es necesario que evangelicemos a nuestras familias, que las ayudemos a cuidar sus hogares, a cuidar sus matrimonios que son templos de tanto, para que sus hijos no sufran. Y esto tiene que ser una relación ganar-ganar. Así que mi abrazo lleno de cariño. Hasta una próxima oportunidad. Reciban todos mil bendiciones. Se les quiere un montón. Bye bye. Administra tu Hogar presentó Las Goteras de tu Hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.